Hola a todos, sí, todes, porque en este canal todas, todos y todes son bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy les traigo un video tutorial para realizar el suéter que tengo aquí a mi costado. Y este suéter tiene hombro caído y manga globo, y si ustedes quisieran ocupar el mismo patrón para hacer un polerón, solo tienen que cambiar el material con el que lo van a elaborar. Así que vamos con ello. Para comenzar con la confección de nuestro suéter, lo que primero tenemos que hacer es tomarnos las medidas. Para la realización de este patrón vamos a necesitar 7 medidas: contorno de pecho o ancho de pecho, talle delantero, alto de cadera, alto de sisa, ancho de espalda, largo total del brazo o el largo total de manga y ancho de puño. Para medir el contorno de pecho pasamos con la wincha alrededor del punto más alto del pecho. Es mucho más fácil si lo vemos por el lateral. Y una vez que podamos mover la wincha y que no quede demasiado apretado, tenemos ya lista nuestra medida. Para medir el talle delantero buscamos la mitad del hombro y bajamos desde este punto, pasando por el busto o pecho hasta llegar a la línea de cintura. El alto de cadera se mide desde la línea de cintura hacia el largo total deseado de nuestro suéter. Acá puede fluctuar de 15 a 20 centímetros o hasta 30 si queremos que el suéter nos quede más largo. Para medir el alto de sisa, lo que yo les recomiendo y que simplifica mucho la medida es que se pongan un lápiz o una varilla, una cuchara de palo o cualquier cosa debajo del brazo y marquen desde el huesito del hombro hasta la marca que nos queda con el lápiz o palito. Para medir el ancho de espalda lo que tenemos que hacer es movernos de un extremo a otro entre los hombros. Acá tenemos que considerar que nos tenemos que adaptar al contorno de la espalda, porque si no podemos generar una espalda que quede demasiado apretada. El largo total de la manga o del brazo es muy complicado mostrárselos conmigo misma. Lo que pueden hacer ustedes en sus casas es tocarse el mismo huesito del hombro y pasar con la wincha bordeando el codo. Bien, no hay que tomarlo como en línea recta, sino que hay que tomar esta medida con el brazo curvado. Y cuando lleguen a la muñeca pueden ver su largo de manga. Finalmente, el ancho de puño es súper fácil, lo medimos alrededor de la muñeca. Y en este caso ideal sí es una medida que nos queda justa ya, porque como tenemos manga globo, la idea es que la presión del puño pueda hacer que no se nos caiga la manga. Lo primero que tenemos que hacer para iniciar con la confección del suéter o polerón es realizar los patrones. Para este objetivo tenemos que iniciar dibujando dos rectángulos en base a las siguientes medidas: un cuarto de contorno de pecho más 3 centímetros por el talle delantero más alto de cadera. Si lo quieren más largo, tipo mini vestido, les recomiendo agregar de 10 a 15 centímetros al largo total de la prenda. Es importante dejar un espacio de 2 a 4 centímetros entre cada rectángulo y definir cuál va a ser nuestro patrón delantero y trasero. Luego, en el patrón delantero bajamos 8 centímetros y nos desplazamos 8 centímetros hacia el centro para trazar la curva del cuello. En el patrón trasero o espalda bajamos 2 centímetros y nos desplazamos 8 centímetros hacia el centro. Como tercer paso, en ambos rectángulos bajamos 3 centímetros en el extremo opuesto del cuello para trazar la línea de bajada de hombro desde el final del cuello. A continuación, marcamos la medida de la sisa más 4 centímetros desde la bajada de hombros y luego la dividimos en dos. Por ende, vamos a tener marcados 2 puntos. A continuación, nos posicionamos en el punto del centro de la sisa y entramos 1 centímetro hacia el centro. En el punto final de la sisa salimos 1 centímetro hacia afuera, lo que nos permitirá dibujar la sisa como se ve en la imagen. Lo que nos queda para finalizar el torso de nuestro patrón es marcar el ancho de espalda, para lo cual tomamos esta medida, la dividimos y la marcamos desde el extremo hacia el centro como se ve en la imagen. La diferencia entre el ancho de espalda y el resto del patrón será nuestra medida X, la que nos ayudará luego a dibujar la manga. La realización del patrón del cuello dependerá de qué tan alto quieres que este sea.
En este caso voy a utilizar un cuello medio, que va de 4 a 6 centímetros de alto. Esta medida hay que ponerla por 2. La extensión del cuello debe ser de entre 20 a 22 centímetros. Para realizar la base de nuestra manga debemos hacer un rectángulo con las medidas alto de sisa más 4 por largo de manga menos x menos 2. Recordando que la medida menos x nos quedó de la realización del torso y los menos 2 centímetros son porque vamos a agregar un puño a nuestra manga. Completamos nuestra manga bajando 3 centímetros por el costado y marcando medio contorno de puño más 2 centímetros en la parte inferior. Es importante conectar con una línea recta los 3 centímetros que bajamos con el punto de contorno de puño más 2 centímetros y luego dibujar una semicurva en la parte superior de nuestro patrón. El rectángulo del puño se construye a partir de las medidas medio ancho de puño por de 3 a 4 centímetros por 2. Esta medida depende de qué tan alto queremos nuestro puño. Luego de los pasos anteriores vamos a tener un plano de corte como el que vemos a continuación. Los patrones del torso debemos cortarlos al doblez de la tela por una vez, la manga debemos cortar por el doblez de la tela 2 veces y el cuello y el puño debemos también cortarlos al doblez de la tela, una vez el cuello, 2 veces el puño. Para realizar la modificación que nos permitirá tener una manga globo, debemos copiar el dibujo de manga que teníamos y generar ambas caras de la manga, es decir, la parte de enfrente y la parte posterior, que en el caso de este patrón son iguales. Luego tenemos que dividir la manga completa en 6 secciones. Como todas las mangas van a tener medidas distintas, no les puedo dar una medida aproximada. Lo que sí les puedo recomendar es que dividan la parte inferior en 6 y la parte superior en 6 para lograr tener las 6 secciones. A continuación deben recortar estas líneas de abajo hacia arriba, cuidando de no cortar por completo, dejando al menos 5 milímetros de conexión entre cada sección. Cuando ya recortamos nuestra manga, tenemos que volver a pegarla en un nuevo papel y separar cada sección por la parte inferior en espacios de 6 a 8 centímetros para lograr la apertura que se ve en la imagen. Si quisieran tener una manga más ancha, podrían separar más de 8 centímetros entre cada sección. Sin embargo, tienen que considerar que mientras más centímetros agreguen, más difícil va a ser después coser el puño a la manga. Así que tengan eso en consideración. Además que si la manga queda muy grande, puede resultar incómodo en el día a día para cosas como cocinar o coser. Para finalizar con nuestra manga, debemos rectificar sisa y muñeca con una semicurva, ya que con los cortes estas pudieron haber quedado irregulares. Con nuestros patrones listos, solo nos queda alistar los materiales para comenzar con la confección. Para realizar el suéter o polerón, vamos a necesitar 1,5 metros de tela elástica de punto. Algunas telas que se pueden utilizar son lanilla, franela, sofía, canutón grueso y plush, entre otras. En mi caso voy a usar una lanilla. Además de tela, vamos a necesitar agujas, tijeras, hilos de un color a juego y, imprescindible, aguja punta bola para la máquina de coser. Para iniciar con el corte de los patrones, doblamos la tela llevando los extremos hacia el centro, formando un rectángulo con el revés de la tela a la vista. La sección donde se corta el rollo de la tela debe ser la parte superior del rectángulo. El proceso se hace más simple si consideramos que tenemos que cortar ambos patrones del torso por el doblez de la tela. Al posicionar los moldes y cortar, hay que recordar dejar un margen de 1 centímetro o centímetro y medio en cada dirección. Para la basta abajo dejamos de 2 a 3 centímetros. Cortamos las piezas considerando que tenemos que terminar con una sección delantera, una sección trasera, 2 mangas, 2 puños y un cuello. Una buena forma de ayudarnos en la confección es realizar piquetes en los centros de cada patrón, considerando para esto hacer piquetes en el torso, cuello y manga, ya que así logramos más simetría en la confección. Una vez que ya tenemos nuestras piezas cortadas, iniciamos con la confección uniendo por los hombros la sección delantera y trasera del patrón, considerando que las piezas tienen que ir por el revés. Para que te sea más fácil, puedes ayudarte a alfileres o pinzas para que no se mueva tu tela. Luego,
cosemos y rematamos con un zigzag u overlock dependiendo de lo que tengas en tu casa. Es importante rematar de forma individual los costados del delantero y trasero para luego poder dejar una abertura lateral. Si no quieres dejar esta abertura, puedes saltar este paso. Cuando los hombros están unidos, agregamos las mangas, posicionando estas con alfileres. Es importante recordar acá los piquetes realizados en los centros a modo de cuadrar mejor cada pieza. Cosemos y rematamos las mangas. Para continuar con la confección, unimos los puños y el cuello por el costado como se ven en las imágenes. Y luego volteamos estas piezas para que queden dobles. Ahora que ya tenemos nuestro cuello armado, lo unimos al resto de las piezas. En este punto es normal que el cuello quede un poco más pequeño que la apertura de la cabeza, por ende hay que estirar un poco a modo de que asiente bien. Es importante recordar los piquetes realizados en los centros para que el cuello nos quede simétrico y sea más fácil de posicionar en el espacio de la cabeza. A continuación, cosemos y rematamos el cuello. Con el cuello listo, el paso siguiente es unir los costados de nuestra prenda. En la parte inferior, antes de llegar a la basta, vamos a dejar unos 15 centímetros sin coser,
a modo de poder dejar aberturas laterales. Si no quieres realizar las aberturas, tienes que coser de principio a fin los laterales. El paso siguiente, luego de coser los laterales, es continuar con los extremos que quedaron abiertos, para lo cual vamos a seguir la línea de costura que nos dejó el cierre de los laterales, como se ve en las imágenes. Marcamos con alfileres, como se ve en la foto, y, para que sea más fácil, podemos planchar. La idea es que al llegar al punto en donde se inicia la apertura, realicemos una costura a modo de que no se pueda abrir en el futuro, generando algo así como un rectángulo. Les dejo una foto para que vean cómo queda por el derecho. Para cerrar las mangas vamos a realizar una costura bordeando todo el extremo con la puntada más suelta y más larga de tu máquina, a modo de poder tirar el hilo de abajo y que se arrugue homogéneamente la manga. Así obtenemos un tamaño similar o igual al del puño. Cuando ya arrugamos lo suficiente el extremo de la manga, posicionamos el puño por fuera, lo unimos con alfileres y luego cosemos y rematamos. Cosemos y rematamos con cuidado, ya que por el grosor final de la unión este proceso puede ser complicado, así que debes tener paciencia. Para finalizar, realizamos la costura del bajo o basta rematando el extremo con una puntada zigzag y luego realizando una puntada simple. Finalmente, obtenemos un suéter o polerón como el que se ve en las imágenes. En mi caso hice dos versiones, el burdeo que se ve en el desarrollo del video y el polerón negro con gris que tengo puesto ahora.
Al igual que el polerón burdeo, lo hice con cuello medio y una manga relativamente ancha, no tan ancha porque si sumamos muchos centímetros de amplitud a la manga queda un poco incómodo para el día a día. Y la idea es que esta prenda pueda servir y sea súper cómoda para estar en cuarentena en casa cuidándonos. Si te gustó este video, te recuerdo que te puedes suscribir y activar la campanita para recibir la notificación de nuevo contenido. Y también te recuerdo que tengo Instagram, @libreta-de-costura, en donde encontrarás material adicional al de esta cuenta. Espero que les haya gustado el video. Un abrazo.